Junto al PIB, una de las variables macroeconómicas que más se reportan en los medios de comunicación, de las que más se informa, es la inflación. La inflación también la escuchamos continuamente como pues, una cuestión de debate, y cada vez que se publican los datos, que en la mayor parte de los sitios es con frecuencia mensual, pues ocupa páginas importantes dentro de los periódicos. ¿Qué es la inflación? Bueno, pues la inflación, como tenéis ahí indicado, de un país, o la inflación que hay en una región, es cuánto han variado de media los precios en dicho país o en dicha región durante un periodo de tiempo determinado. Hay varias formas de calcular la inflación. De nuevo, pues los economistas utilizamos muchas medidas distintas, y aquí lo que vamos a ver pues, es lo más utilizado, lo más frecuente, para que tengáis una idea, y lo que normalmente se habla más en los medios. La forma habitual de calcular la inflación y de la que se suele hablar en las noticias es calculando cómo varía el índice de precios al consumo, pues que tiene un nombre pues parecido en casi todos los países, se llama índice de precios al consumo, IPC, y que lo suelen reportar, del que suelen informar los institutos nacionales de estadística. ¿Qué es un índice de precios al consumo? Bueno, pues el IPC es una media de los precios de los productos que consumen todos los ciudadanos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo para ver qué es lo que nos están diciendo cuando nos hablan del IPC. Imaginad que tenemos un país que consume al año, pues lo que tenéis indicado, 100 millones de kilos de patatas a 1,5 €, ¿no? Con un precio de 1,5 € cada kilo, y 1 millón de vestidos, ¿no? Pues un país donde solo se consumen patatas y vestidos, y donde cada kilo de patatas cuesta 1,5 € y cada vestido cuesta 50 euros. Bueno, podríamos pensar pues, que este país tiene 1 millón de habitantes, que lo que hace cada uno pues, es comprar 100 kilos de patatas al año y un vestido al año, y eso sería una cesta representativa. Pues 100 kilos de patatas y un vestido al año lo llamamos una cesta de consumo, y lo que nos indica es, pues, sería lo que una familia representativa de ese país estaría comiendo. ¿Qué es lo que hace el índice de precios al consumo? Lo que hace es construir una cesta representativa del país y ver cómo varía el precio de esa cesta. Bueno, en este caso, lo que va a estudiar nuestro índice de precios al consumo es cómo varía el precio de 100 kilos de patatas y de un vestido. Bueno, hemos dicho que en un año determinado pues vale 1,50 € el kilo de patatas, 50 euros cada vestido. Y vamos a imaginar que pasan a valer las patatas al año siguiente de 1,50 €, 2 € el kilo. Pues al principio valían 1,50, suben a 2 euros, y eso es una subida de 1,50 hasta 2 euros del 33%. Las patatas se encarecen en un 33%, mientras que los vestidos, la ropa, vamos a suponer que no sube nada y siguen valiendo 50 euros. Y por tanto la ropa sube un 0%. Podríamos pensar que la media de estas dos subidas, la media de la subida de los precios, es de un 16,5%, que es la mitad de esas dos subidas. Pero lo que hacemos para el IPC es ponderar cuál es la importancia de cada producto. Bueno, con esos datos lo que tenemos es que la cesta, en el año inicial, en el que las patatas cuestan 1,5 € el kilo, cuesta en total 200 euros. Una cesta nos costaría 200 euros. ¿De dónde son esos 200 euros? 150 euros que costarían los 100 kilos de patatas a 1,5 € más los 50 euros que nos cuesta el vestido. Es decir, comprar esos 100 kilos de patatas y un vestido nos cuesta en total 200 euros el primer año. Cuando suben las patatas a 2 euros el kilo, ¿cuánto ha subido la cesta? Pues fijaros que los 100 kilos de patatas, los mismos que comprábamos antes, en vez de costar 150 euros, cuestan ahora 200. Y los vestidos nos siguen costando 50 euros. Por tanto, esta cesta, estos 250 euros, son el precio de esa cesta típica de la compra de un consumidor. Lo que mide el IPC, el IPC sería pues este 200, que sería el precio de esa cesta típica en un año, y 250, que es el precio de la cesta típica en el segundo año. Eso sería un índice de precios al consumo, ¿no? Un indicador de cuánto cuesta el consumo de los habitantes en un país. De 200 a 250 euros supone una subida del 25%. Y eso es la inflación que ha habido. Esa es la inflación de la que nos informan. Cuando nos dicen un 25% significa que la media de la subida de los productos, la media de ese 33% que han subido las patatas y ese 0% que han subido los vestidos, teniendo en cuenta que nos gastamos más al cabo del año en patatas que en vestidos, por eso está más cerca del 33 que del 0. Pues la subida media de la cesta de consumo típica será del 25%. Y ese 25% de subida es la inflación que nos indicaría, ¿no? Cuando nos dicen que el IPC ha aumentado un 25%, pues eso es lo que nos están diciendo.
Los IPCs reales, en el mundo real, lo que hacen los institutos de estadística es ver cuánto nos gastamos de media en cada uno de los productos y ver cuánto suben los precios de todos los productos y calcular esa media dependiendo de la importancia que tenga cada producto. En España, por ejemplo, pues son como cada mes se calcula, se van a los centros comerciales, a los supermercados y se miran unos 3.000 productos distintos. Y en el resto de los países pues se procede igual, ¿no? Pues usando a lo mejor muestras más pequeñas, pero de forma muy parecida. La inflación, esta subida de precios, pues ocasiona diversos problemas para la sociedad, ¿no? Pues todos tenemos el inconveniente de cuando vamos a comprar y las cosas han subido de precio que nos molesta. Bueno, esto es porque al subir los precios los salarios de los trabajadores pierden poder adquisitivo. Con el salario que tenían pactado para un año determinado, si suben los precios de los productos, pues el trabajador podrá adquirir menos cosas de las que podía consumir antes. Además, cuando tenemos esa inflación, cuando los precios van subiendo continuamente, los ahorros pasados que tenemos pierden su capacidad de compra. Si guardamos una cantidad de lo que ganamos para el futuro, pues y suben los precios, por esa cantidad de dinero que hemos guardado, pues después podrá comprar mucho menos de lo que podía comprar al principio. Fijémonos que esto afecta sobre todo a las clases más bajas. ¿Por qué a las clases más bajas? Porque el ahorro que tienen las clases más bajas suelen tenerlo, las clases media, la clase baja suele tener una parte mayor de su ahorro en forma de dinero, mientras que las clases más altas de la sociedad normalmente son los propietarios de empresas o los propietarios tienen empresas o tienen tierras o tienen inmuebles y cuando van subiendo los precios estos productos también van subiendo también suben de precio junto al resto de las cosas y por tanto no pierden valor. En cambio el dinero, que es donde tienen sus ahorros la mayor parte pues de las clases bajas y medias, pues sí que va perdiendo valor y por tanto la inflación afecta sobre todo a las clases bajas que además viven de su salario, que también pierde ese valor. Además, cuando hay inflaciones altas se ocasiona otro problema añadido y es que a las empresas le van subiendo continuamente los costes y es muy difícil planificar la producción, ¿no? Pues dificulta la producción el hecho de que haya inflaciones altas. ¿De dónde procede? ¿Por qué suben los precios? Bueno, pues la teoría más sencilla, que es lo que vamos a ver, se llama la teoría cuantitativa del dinero y pues es una teoría bastante antigua, viene de David Hume, un filósofo inglés, ¿no? Que ya habló de ella en el siglo XVIII. Bueno, lo que vamos a plantearnos para ver de dónde procede la subida del precio es un modelo muy sencillo, ¿no? Y vamos a pensar en todas las cosas que se producen en un país, esos 100 kilos de patatas y esos 100 millones de kilos de patatas y ese millón de vestidos a los que los vamos a llamar Y. ¿Vale? Y van a ser todos los productos de un país. Y vamos a ver y vamos a utilizar también el precio medio de los productos. Por tanto, P va a ser el precio medio de los productos y van a ser las cosas, ¿no?, que se producen en el país. Si multiplicamos P por I, pues lo que tenemos es el valor de todo lo que se ha producido, ¿no? Pues algo parecido al PIB, al Producto Interior Bruto en euros o en dólares, en lo que lo estemos contabilizando. P por I es cuántas cosas se producen por el precio de cada cosa. Si multiplicamos lo que se produce por el precio, pues tenemos el valor agregado que se genera. Bueno, y vamos a utilizar también la cantidad de dinero, la cantidad de billetes que hay circulando por la economía, ¿no? Pues la cantidad de euros o de dólares que hay circulando por la economía y que lo vamos a llamar M de money, de dinero en inglés. Bueno, pues con estos elementos el valor de todo lo que se ha producido y la cantidad de dinero es con lo que vamos a jugar para ver por qué suben los precios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si dividimos el valor de todo entre la cantidad de dinero, ese P por I que tenéis ahí entre la cantidad de dinero, nos da algo que le vamos a llamar V. Esa V es la cantidad de veces que los billetes cambian de mano. Ahora lo vamos a razonar un poquillo. La cantidad de veces que los billetes cambian de mano en una economía. Y en economía a ese valor lo llamamos la velocidad de circulación del dinero. Vamos a verlo con un ejemplo para que os quede un poco más claro. Imaginad que todo lo que se produce en economía son 50 kilos de tomates y por tanto en la Y todo lo que se produce es igual a 50. Y se venden a 2 euros cada kilo de tomate. El precio es igual a 2. P por I va a ser igual a 50. Va a ser igual a 50 por 2, que es un total de 100 euros. El valor de esos 50 kilos de tomate, que es lo que se produce en un año, será de 100 euros. Por tanto, el valor de todo lo que se produce es de 100 euros. Bueno, imaginaros que en esa economía, para pagar esos 50 kilos de tomates, solo hay circulando un billete, pues un billete de 20 euros, ¿no? Pues, entonces, la cantidad de dinero que habría en billetes son 20 euros, es la cantidad, la M sería 20 euros, la suma de todos los billetes que hay en una economía, que en este caso serían 20, pues es lo que llamamos M. Bueno, pues si se han hecho compras por valor de 100 euros a lo largo de un año y para pagar esas compras solo había un billete de 20 euros, eso quiere decir que el billete tiene que haber cambiado de manos 5 veces para llegar hasta los 100 euros. Ese 5
es la velocidad a la que nos indica la velocidad a la que se intercambia el dinero, la velocidad a la que soltamos ese billete y la velocidad a la que esos billetes cambian de manos. Por tanto, la V, esa velocidad, nos está indicando pues cómo de rápido, cuántas veces soltamos a lo largo de un año los billetes que nos llegan a nuestras manos para dárselos a otros, ¿no? Pues es una medida de esa velocidad del dinero, que sería 5. Pues 5 veces al año se suelta un billete de media en este caso. Muy bien, por tanto lo que tenemos, ¿no? Si tenéis aquí, como veis, la velocidad será igual a P por I entre M. Si pasáis la M a este lado de ahí, haciendo una pequeña operación, pues tendréis que la velocidad por la cantidad de dinero que haya, es decir, la cantidad de veces que cambiamos de mano el billete, 5 veces por el valor del billete, 20 euros, ese 100 será igual al precio medio de los kilos de tomate, 2 euros por 50 kilos de tomate, también 100. ¿Vale? Estas dos cosas son iguales. Lo que nos dice la teoría cuantitativa del dinero pues es una cosa que es obviamente cierta, que es que P por I pues será igual a V por M. Y bueno, pues con esa V medimos cuánto tardamos en gastarnos cada euro que recibimos. Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que pasa con los precios? Bueno, la cantidad de tomates que fabricamos, eso pues no puede cambiar a rasgos generales porque está limitado pues, por las tomateras que tenemos, ¿no? Pues esto viene a decir que como tenemos una cantidad de fábricas y una cantidad de trabajo, pues podemos producir siempre más o menos la misma cantidad de productos. Por tanto, la I no puede cambiar. La velocidad a la que soltamos el dinero, ¿de qué depende? Pues la velocidad a la que soltamos el dinero cuando llega a nuestros bolsillos no se ve afectada casi por nada, ¿no? Procede de las costumbres, ¿no? Pues de cómo vamos, la frecuencia con la que vamos a los mercados, y eso pues en general tampoco cambia. ¿No? Pues la V creemos que es más o menos constante. Bueno, si se tiene que cumplir que P por I es igual a V por M y acabamos de decir que la I no cambia casi nunca y la V no cambia casi nunca, esto es un modelo, ¿no? Pues tiene parte de verdad y parte de no verdad lo que estamos haciendo supuestos que nos permiten entenderlo, pero en general pues suponemos que la I cambia muy poco, que la V cambia muy poco, y entonces, ¿por qué pueden cambiar los precios? Lo que nos está diciendo esto es que si cambian los precios tiene que ser porque cambia la M, porque cambia la cantidad de dinero. Es decir, los precios van a aumentar cada vez que aumente la cantidad de dinero que hay en la economía, o lo que es lo mismo, si aumentamos la cantidad de dinero que hay en la economía, esta igualdad nos dice que tendrán que subir los precios de los productos. Esto nos advierte de un problema, que es el problema que tienen los gobiernos a la hora de crear dinero. Para un gobierno sería muy fácil crear dinero para pagar los gastos que quiera o para pagar todo lo que desee. Imaginad, por ejemplo, que un gobierno no tiene suficientes impuestos como para pagar todos los gastos a los que se ha comprometido. Podría afrontarlo haciendo más dinero. La teoría cuantitativa nos dice que si crea más dinero el gobierno, pues eso se va a repercutir en que van a subir los precios. Fijémonos que el gobierno puede, bueno, si el gobierno aumenta sus gastos y los paga con dinero nuevo, pues ese dinero nuevo va a generar inflación y no va a salir de la nada. Bueno, va a salir de la nada, pero va a tener ese problema de la inflación. Y como hemos dicho anteriormente, la inflación afecta sobre todo a las clases medias o bajas. Por eso se dice que la inflación, el generar dinero, es crear un impuesto sobre los pobres. Y muchas veces se habla de la inflación como un impuesto sobre los pobres. Cuando el Estado paga sus gastos con ese dinero que se crea de la nada, pues lo terminan sufriendo las clases más bajas de la sociedad en forma de subidas de precios. En periodos de tiempo muy largo, la teoría cuantitativa que os acabo de comentar pues es bastante cierta, ¿no? A largo plazo es cierta. Y los precios están muy vinculados a la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. En periodos de tiempo más cortos, los precios pueden subir por muchas razones que estudia la economía y que son más complicadas y no vamos a ver. Ahí tenéis el valor de la inflación en varios países de Latinoamérica y en España para el año 2012, pues una estimación de esa inflación. Allí tenéis, pues, por ejemplo, el valor para Brasil, parecido, ¿no?, al de Ecuador. En Nicaragua hay una inflación más alta y en Argentina, aunque bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, pues se estima que hay una inflación muy, muy alta. Como veis, las inflaciones pues son del entorno del 2, 3 hasta el 5%, que son históricamente muy bajas. Vivimos en unos tiempos en los que la subida de los precios está muy contenida en la mayor parte de los países.